la jueza de la Dana comienza el camino. Jaque mate a Carlos Mazón. A esto, Pedro Gómez, última hora. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza Núria Ruiz Tobarra del Juzgado de Catarroja ha elevado una exposición razonada para poder imputar a Carlos Mazón en la investigación de la Dana y lo sucedido el 29 de octubre. Es el primer paso para ver cómo podría ir Carlos Mazón a declarar como investigado en los juzgados de Catarroja. Ha elevado una exposición razonada contra Carlos Mazón. Pedro, esto es jaque mate. Esto es el movimiento final. A partir de aquí la causa se elevará, pero esto es lo que la jueza ha ido paso a paso tejiendo. La imputación de quien fue presidente de la Generalitat. Han sido muchos meses en los que la jueza ha ido cercando cada vez más el círculo contra Carlos Mazón, después de que la audiencia provincial le diera ese permiso para que investigara si por acción u omisión Carlos Mazón tuvo algo que ver con los hechos ocurridos y con el retraso del Les Alert aquel 29 de octubre. Es el primer paso. La jueza ha elevado esa exposición razonada. Ahora tendrá que ser la audiencia provincial de Valencia quien examine esa exposición razonada y determine si Carlos Mazón puede estar imputado en la causa. Jaque mate, Carlos Mazón imputado. Lo que veíamos venir acaba de llegar. La jueza de la Dana imputa a Carlos Mazón, quien fuera presidente de la Generalitat. Sergi, paso a paso, pero esto lo que significa ahora es delitos. Esto arrastraría la causa al Tribunal Superior de Justicia. Esto significa 4 años en el caso de homicidio imprudente, 2-3 años de pena por omisión de socorro. Lo que tenemos ahora mismo es un problema legal para Mazón de primera división. Tenemos un problema legal para Mazón de primera división y un problema para el PP valenciano, porque en estos momentos, en el caso que el TSJ acepte la imputación, y seguiría la investigación del TSJ al estar aforado. Pero el Partido Popular ya se ha planteado, y ya lo han dicho off the record, que en el caso de que Carlos Mazón acabara imputado, pedirían su salida del Grupo Parlamentario Popular. Entonces quedaría expulsarlo al Grupo Mixto para mantener el aforamiento, a no ser que Mazón dimitiera, y entonces si Mazón dimitiera, la causa volvería al juzgado de instrucción y a la jueza de Catarroja. Tenemos, la verdad, un lío morrocotudo en el que Mazón se enfrenta ya definitivamente a la verdad de su historia, a la omisión que hizo ese día y que ha quedado bastante acreditada en la instrucción de la causa, por las llamadas de la consellera, por el intento de localización de otros cargos del partido y aunque en ningún momento o siempre negó, tanto él como la consellera, que no tuviera ninguna intervención en el lanzamiento del Les Alert, ahora sabemos que fue esa omisión la que podría en algún caso haber retrasado la toma de decisiones en la Generalitat. La verdad que es un problema porque las penas son, como tú muy bien has explicado, son penas de cárcel y claro, ahora la pelota está en el tejado del PP valenciano, en el tejado del nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, su sucesor, que nunca han escondido que en el caso de que fuera imputado tomarían decisiones. Esta es ahora mismo la clave. Penalmente, esto es un dominó muy difícil de parar. Se eleva al Tribunal Superior de Justicia. La causa, en principio, salta allí. Las penas, estas que les estamos contando. Políticamente el camino es otro. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Marta Ita, acabamos de hablar con el PP nacional. ¿Qué dice el Partido Popular? Pues Javier, sí, acabamos de preguntarles y lo que nos dicen es calma. Acaban de recibir la noticia, les ha pillado totalmente por sorpresa, pero reducen la importancia. Dicen que es solamente una petición de la jueza, no la imputación, aunque lo cierto es que es el paso previo, como les estamos contando. Pido lectura en la mesa. ¿Qué ha de hacer ahora el Partido Popular? Aroca, Maraña. No, teniendo en cuenta los antecedentes de apoyo incontestable al señor Mazón, nada más que tiene 2 opciones. O lo sigue apoyando o lo deje de apoyar. Bueno, antes se ha comentado en la mesa lo de que el derecho al acta lo tiene personalmente cada uno. Pero lo que no tiene es, por ejemplo, que el PP decidiera que cobrara 600 y pico euros más al mes por presidir una comisión, por ejemplo, que no se ha reunido en 5 años. Tiene cosas que decir y luego está el acta de militancia en el PP, que puede decidir, una vez imputado, ya sería ahora, a mi juicio, decir, oiga, usted
tiene que salir del partido. Yo no soy capaz de entender por qué el Partido Popular prácticamente los últimos 15 meses no ha tenido una estrategia con respecto al señor Mazón. No encuentro ningún aliciente, ningún estímulo, ningún incentivo para mantenerlo. Todo es un coste para el Partido Popular. Bueno, hay que recordar la mochila del propio PP cuando durante meses pues intentó desviar la atención de Carlos Mazón a otras responsabilidades que no había. Es un argumento más para alejarse del señor Mazón, que es un personaje tóxico para el Partido Popular. Pues no debe serlo tanto. Javier Gallego, carne cruda. Javier, esto es lo que conocemos. Esta es la última hora. La exposición razonada la acabamos de conocer ahora mismo. Y hay, insisto, una lectura jurídica la que estamos haciendo con Pitarch. Hay una lectura política. ¿Qué ha de hacer ahora el PP? Crudo. Es que esto señala directamente al PP porque ha sido el Partido Popular el que ha blindado durante todos estos meses a Amazon. Es decir, no solo ha comprado cada una de sus distintas versiones, sino, como muy bien estabais explicando en la mesa, después le ha dado un carguito en una comisión donde sigue ganando un dinero público bastante importante y además sigue blindado por el aforamiento. Al final el señor Mazón ha acabado entregando su propia culpabilidad porque lo que él intentó construir, es decir, su propia excusa ha sido lo que ha llevado a la jueza de Catarroja a decir que probablemente sea responsable, porque él intentó ser irresponsable. Dijo, no, yo no estaba cuando se mandó el ES-Alert. Y precisamente por eso, entre otras razones, la jueza dice, pues si usted no estaba, usted omitió el socorro que se debe a su cargo. Y el Partido Popular es el que ha blindado constantemente a Amazon. O sea que tiene que ser el Partido Popular el que haga algo, porque esto le señala directamente al señor Feijóo. Esto apunta directamente a la dirección del Partido Popular, que no quiso quitar a Amazon porque sabían que podían perder las elecciones en Valencia. Antepusieron su interés partidista al interés personal de las víctimas de la Dana. Este es el jaque ahora mismo Amazon, con la lectura jurídica que actualidad en esta. Magistrado, ¿qué significa esto? A partir de aquí, ¿qué pasa? La jueza eleva razonamiento al Tribunal Superior de Justicia. ¿Y esto qué implica? ¿Mazón va camino del banquillo ahora? Bueno, no precipitemos los acontecimientos. Como tú decías antes, yo creo que ha habido jaque, pero falta el mate. Porque lo que ha hecho, como se ha dicho, elevar una exposición razonada. Los delitos que aparecen hasta ahora podrían ser homicidio imprudente, podría ser omisión del deber de socorro, pero tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia si efectivamente de la exposición razonada deduce que Mazón ha podido cometer esos delitos. Ello provocaría además arrastrar a Salomé Prada porque hay una fuerza atractiva del fuero. Y vamos a ver, esto es el debate que hay en este momento. Y la pelota, como se dice en términos futbolísticos, está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Porque esto es lo que técnicamente pasa, ¿no? Si el Tribunal Superior de Justicia asume la causa, si Mazón es imputado, todos los que están por debajo ven cómo la causa se eleva. Esto saltaría a ese TSJ, al Tribunal Superior de Justicia. Efectivamente, o sea, siempre se ha debatido mucho esta cosa que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Ábalos, que hasta hace poco arrastraba a los demás. Esto se ha planteado siempre, está pendiente de resolver, es difícil, pero por ejemplo, se pierde, en este caso no, pero si es en el Supremo se pierde el derecho a la doble instancia. En definitiva, esperemos acontecimientos. Yo en este momento, como es lógico, no sé si vosotros desconozco la exposición razonada. La instrucción de la jueza de Catarroja me ha parecido impecable hasta este momento y con una gran sensibilidad además hacia las víctimas. Y vamos a ver qué resuelve el Tribunal Superior de Justicia. Ya digo que me está haciendo usted hoy de lazarillo jurídico, así que le agradezco de verdad. Déjeme que vayamos paso a paso. Efectivamente, hoy tenemos esto. Puede el Tribunal Superior de Justicia moverse en esa dirección y pueden efectivamente ser los delitos que usted apunta, homicidio imprudente, omisión de socorro. Si todo esto pasa, magistrado, ¿qué significa esto en términos de pena? ¿A qué se enfrenta quien sea acusado de homicidio imprudente, omisión de socorro?
Bueno, la pena podría estar, depende, alrededor de los 4, o en el caso de homicidio, y 2 o 3, no recuerdo en este momento, exactamente en el caso de omisión. Pero a mí lo que me indigna es que en un caso tan clamoroso como este, de dimisión, aunque solo sea por dignidad personal, ya no digo institucional o política, y que esta persona, después de todo lo que sabemos, en una situación tan dramática y tan trágica, haya hecho todo lo que ha hecho y que se va conociendo, además de una manera fehaciente, no haya tenido la dignidad de dimitir. Se comentaba antes, claro, el escaño es suyo, como se dijo allá por los años 80 y tantos por el Tribunal Constitucional. Pero bueno, más que el escaño está en juego la dignidad personal y sobre todo la dignidad de la política. Y otra vez, una vez más, tendremos que ser los jueces los que tengamos que poner las cosas en su sitio. Lo que llega hoy ocurre el día en que las víctimas de la Dana están declarando ante les Corts Valencianes. Han pasado casi un año y medio y hoy las víctimas han protestado por la tardanza 1 y el formato 2. Se las pone entre un sándwich de asociaciones que no tienen tanto que ver con la Dana. En concreto, con una que dice, estas que les ha precedido, que la Dana fue fruto de ritos satánicos y por detrás un agitador que se manchó de barro para contar los muertos ficticios que había en un parking. Hoy las víctimas protestan. Un pseudo periodista, un pseudo todo, que literalmente se manchó con barro en nuestros peores días. Les avergonzarán para siempre en sus hemerotecas. Lo que ustedes están permitiendo y favoreciendo en esta quinta comparecencia es otro perdón más a añadir en la columna del haber. No murieron por un hecho meteorológico imprevisible, por mucho que lo repitan, ya no solo ustedes, sino sus líderes nacionales, señor Núñez Feijóo. El 29 de octubre ustedes rompieron muchas vidas. Unos murieron por su negligencia, otros conseguimos salvarnos. Pero como dice Dolores Ruiz, nuestro faro, estamos muertas en vida y solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza. Y ese agitador hoy ha llegado así, entre abucheos de las víctimas. Porque ese hombre que hoy declara en les Corts es el hombre que se tiró al barro, se llenó de barro para simular o para recrear, decía él, un falso directo, pero para contar que había 700 muertos en un parking. Pedro Gómez, esto es lo que ha indignado definitivamente y lo que las víctimas dicen es el último oprobio a la que se les somete. Es una de las muchas denuncias que han hecho hoy las víctimas aquí en estas Cortes Valencianas. Han denunciado el maltrato institucional al que se les ha sometido al no haber escuchado su voz desde hace más de 500 días que ocurrieron los hechos ese pasado 29 de octubre y además de incluir a esas asociaciones de víctimas que según ellas no les representan. Han lanzado también mensajes para PP y Vox a los que considera responsables de las muertes mientras mantengan a Carlos Mazón en su asiento y en el Partido Popular. El constante y machacante proceso de información que he tenido que sufrir durante un año, durante 4 días, circuló un vídeo grabado el 4 de noviembre a las tantas de la mañana, que es el que acabamos de ver, pero nadie quiere escuchar lo que estoy diciendo ahí. Y durante 4 franjas horarias, 4 días, pues se machacó a una persona como si efectivamente estuviera aparentando, como si no hubieran hecho nada de esto. Hoy, esto es lo que acaba de ocurrir el día en responsabilidad que cometió el expresidente de la Generalitat aquel 29 de octubre y se comportó de una manera, y no me gusta decir esas palabras, rastrera. Es decir, incluso el señor Feijóo mintió a la opinión pública diciendo que estaba al tanto de lo que estaba pasando allí. No estaba al tanto, no se enteró de nada y no se ha enterado en el año y medio que ha pasado. Y yo creo que ha llegado una situación en la que ahora es el Partido Popular, que es la casualidad y que es la ironía de la historia, es el que tendrá que dar el suplicatorio para que sea investigado en el Tribunal Supremo
Superior de Justicia del País Valenciano. Entonces, todo este tiempo... O exigirle la dimisión. Esto a partir de aquí tiene una consecuencia política y es que Mazón ya no se puede sostener en el escaño, ¿o sí? No, el escaño es del señor Mazón. El escaño es del señor Mazón y no le puedes pedir que dimita. Pero al final, si el señor Mazón no quiere dimitir, no dimitirá. Pero cuando le den el suplicatorio y el Partido Popular tendrá que pronunciarse en ese momento, veremos en qué situación queda el propio Feijóo. Marta. Sí, el Partido Popular evidentemente le tiene que pedir o le debería pedir la dimisión después de esta imputación que además se veía venir. O sea, después de la jueza ha sido muy minuciosa y cuando ha tenido todos los elementos, y evidentemente yo creo que él no va a renunciar a ese escaño porque precisamente lo que busca es seguir aforado para que le juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y el suplicatorio yo creo que es también obligado que se le conceda y bueno, llega en el día de hoy, pero era algo que a la luz de los acontecimientos se presentaba como inevitable. Primer paso para la imputación tiene implicaciones jurídicas evidentes. La causa va a elevarse a un tribunal superior y Mazón, si todo sigue la causa ordinaria, se va a acabar sentando en el banquillo. Pero tiene una gran cuestión política y es ¿qué hace ahora el Partido Popular? ¿El Partido Popular le exige la dimisión o imputado y todo esto hacia adelante el Partido Popular lo sostiene? ¿Qué viene? Lo político. Aroca, Marca. Bueno, no solamente si sigue sosteniendo, sino si sigue disfrutando de algunos privilegios que han sido derivados de un tratamiento, creo yo, que benévolo y cobertor por parte del Partido Popular. Hay que tener presente... Está diciendo Marta que no. Sí, disfruta unos privilegios, pero no porque se los haya dado el Partido Popular, sino el estatut de Valenciano, el estatut del expresidente, que por ejemplo te digo, y además a mí me parece mal ese estatuto, pero tampoco lo cambió cuando, por ejemplo, el pacto del Botanic tampoco se cambió. Simplemente precisar, no le da esos beneficios el Partido Popular. Y no se cambió cuando el pacto del Botanic. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana no dice que le tengan que dar a este señor una comisión, por ejemplo. Pero bueno, voy a insistir. Bueno, eso no. Yo me refiero al coche oficial y al despacho. Pues, haces muy bien en matizarte, porque evidentemente, insisto, que ha tenido privilegios por parte del Partido Popular. Lo verdaderamente grave aquí, en mi opinión, llegado a este momento, es que se ponen todavía más evidencia las complicidades del Partido Popular, de su dirección y de su presidente, el señor Feijóo. Porque si hemos llegado a estas circunstancias después de 15 meses, todavía latiendo en el ambiente de que obtiene el apoyo por parte del Partido Popular, es porque Feijóo se asoció a él desde el primer momento. Todo lo que le pase, independientemente de lo que son las cuestiones penales que se derivan obviamente de un juicio, no son óbices para poner sobre la mesa el apoyo político que ha tenido el señor Mazón por parte de la dirigencia del Partido Popular y por parte del señor Feijóo. Una gestión desastrosa como fue la de la Dana después de todo este año en el que hemos conocido las mentiras, las falsedades, los engaños que se han producido y el hecho del soporte político que ha tenido Mazón durante todo este tiempo es algo que no logro comprender. Me alegro muchísimo que la jueza haya esta exposición razonada que estoy deseando leer, pero estoy segura de que conocemos todos los datos que ella expone porque sabemos qué es lo que ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido es que se hayan dado responsabilidades políticas serias frente a 200 y pico muertos que ha tenido la Dana. Y a mí me parece que esperemos que esto termine y concluya con un juicio serio donde realmente las víctimas puedan sentir justicia, que es lo que hasta ahora no. Afortunadamente no es el presidente de los valencianos a día de hoy y simplemente insistir que es así, y a lo mejor no debería ser así, pero que es que el escaño, una vez que lo tiene un parlamentario en el Congreso de los Diputados, en un parlamento, es suyo. Lo estamos viendo ahora en Madrid con Ortega Smith. A lo mejor debería cambiarse, y si tú tienes responsabilidades pero políticas, es que tiene el apoyo político del Partido Popular. Lo que quiso. Yo no Ábalos se va, no tiene el apoyo del Partido Socialista, pero es que Mazón no está en el grupo mixto. O sea, que tiene el apoyo del partido político al que se presentó. No sé si me estoy explicando. Eso ya no tiene que ver con la excusa del escaño en el que tenga aquí en el Tribunal Superior de Justicia. Es que el Partido Popular sigue a día de hoy apoyando la gestión de Mazón. Es recurrente decir algo que a lo mejor algunos no están de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en que el escaño es propiedad, digámoslo así, si me perdonáis la expresión, de su titular, incluso un acta como concejal, pero eso no tiene nada que ver con defender el apoyo político o no político. Yo no voy a defender este señor tiene todo el derecho del mundo a mantener su acta.
lo mismo que el señor este de Vox tiene todo el derecho del mundo a seguir siendo concejal, pero no es lo mismo que tu partido te apoye y te ampare y te cobije que te deje como un paria político, que es lo que tenía que haber hecho el Partido Popular desde el primer momento, independientemente de que el acta, obviamente por ley y por la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, le pertenezcan al señor Masón. Ahora, el señor Masón ha gozado del patrimonio y de la reputación política sin merecérsela del Partido Popular, que lo ha apoyado sin fisuras. Sin fisuras. Dejadme...